agradecerles primero por su tiempo de conectarse a nuestro webcast. Le voy a dar el espacio a Magali Sevillano, nuestra gerente general de uno de nuestros partners más destacados en Perú, para que pueda presentarnos este webcast y hablarnos de los tópicos que veremos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias a todos por estar conectados. Bienvenidos a nuestro webcast Analítica Inteligente en Banca y Finanzas. La importancia de la gobernabilidad, gestión de datos y calidad de datos. Efectivamente, hemos realizado este webcast entre MicroStrategy y Prayaga hace varias semanas con bastante entusiasmo y esperamos que hayamos considerado todos los ingredientes importantes cuando hablamos de un tema tan trascendental en un negocio como lo que es la parte de gobernabilidad. Bien, tenemos invitados especiales y me gustaría invitarlos y desde ya darles la bienvenida. Jimmy Pérez, director del Centro de Información de Scotiabank. Malena Frisancho, jefe de gestión de información en Profuturo AFP. Iván Amón, magíster, docente y consultor, trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por haberse dado este espacio en su agenda y compartir con nosotros este webcast. Bienvenidos. El team que va a desarrollar el webcast está conformado por Ernesto Ceballos, Senior Sales Engineer de MicroStrategy México, Ricardo Martínez, CEO de Prayaga Solution, Jean-Luis Uribe, consultor senior de Prayaga Solution, y su servidora Magali Sevillano. Tras las cámaras nos acompañan Rebeca Bobadilla y Enrique Agapito. Bien, me gustaría antes de desarrollar el webcast rápidamente decir cuál es la relación que tenemos con MicroStrategy hace más de 10 años y efectivamente pues estamos trabajando un tema muy arduo en Perú, siendo que actualmente somos el distribuidor clave para MicroStrategy en Perú. Y en Prayaga nos destacamos efectivamente por implementar y proponer soluciones relacionadas a todo lo que es la forma eficiente de manejar la información, obviamente hoy en día dentro del contexto de transformación digital, con más de 20 años y estas alianzas importantes, una de ellas y la principal diría yo, MicroStrategy. Bien, antes de comentarles la agenda que vamos a desarrollar, me gustaría un poco comentar con ustedes, compartir qué nos inquietó, qué nos llevó a plantear este webcast de la importancia de la gobernabilidad, gestión de datos y calidad de datos. Teniendo en cuenta que en la nueva normalidad que actualmente todos estamos inmersos, ¿no? El tema de transformación digital es algo que nos toca en mayor o menor grado, pero de todas maneras nos toca, pues esta transformación digital simplemente no existe sin gobierno de datos. Es decir, sin gobierno de datos no hay transformación digital. En esta nueva normalidad, no solamente ha significado que tengamos mucha información, sino que las formas de accesar esta información se han multiplicado. Entonces, hoy en día, las organizaciones tienen que tener en cuenta que gestionar los datos y gobernar los datos viene siendo algo muy, muy, muy importante, mucho más que en cualquier otro tiempo. Y de esta forma hemos desarrollado la siguiente agenda. El primer punto, enfocándonos en el tema metodológico y conceptual de la importancia de la gobernabilidad. El segundo punto, un poco más práctico, orientado a lo que es la analítica inteligente, gobernable en banca y finanzas y la importancia de tener un aliado tecnológico que maneje muy bien este tema de la analítica inteligente y gobernable. El tercer punto va a ser una dinámica grupal que esperamos que todos ustedes nos acompañen y compartan. El cuarto punto que tiene que ver con las experiencias prácticas y lecciones aprendidas a cargo de nuestros invitados especiales. Y finalmente una rueda de preguntas y respuestas. Bien, bueno, sin más preámbulo, le doy pase a Jean-Luis Uribe para que desarrolle la importancia de la gobernabilidad, gestión de datos y calidad de datos. Adelante, Jean-Luis, por favor. Gracias, Magali. Vamos a compartir un momentito. Bien, entonces vamos a dar inicio. Creo que ahí se puede ver. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces a este webcast, a importancia de gobernabilidad, de gestión de datos y calidad de los datos.
Cuando hablamos de importancia, estamos hablando justamente de cómo podemos relacionar estos conceptos acerca de la gobernabilidad, la gestión y la calidad de los datos. Es decir, cómo podemos de alguna manera poder relacionar estos conceptos de una manera eficaz y eficiente. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando tocamos estos temas, estamos hablando de un conjunto de elementos que se están interrelacionando entre sí. Y estos elementos están asociados justamente a las personas que se involucramos, las cuales deben tener un conocimiento, a las políticas, a los procesos, a la seguridad y sobre todo a la tecnología, que es la que nos va a dar el soporte necesario para poder lograr justamente esta interrelación de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, cada uno de estos conceptos debe ser aplicado dentro de buenas prácticas, y para eso vamos a ver más adelante qué metodologías podemos aplicar, ¿no? Y, obviamente, buenas prácticas que estén certificadas. Esto, Luis, pues, nos va a garantizar... ¿Sí? ¿Se ve el recuadro plomo? Para que puedan ver todos. ¿Qué tal ahí? En la parte de texto, ya. Ahí está bien, ahí está bien. Perfecto. Gracias. Ok, entonces, y justamente eso es lo que de alguna manera es la base de nuestra presentación para este evento. Y es por ello que la toma de decisiones deben ser, para que sean confiables y puedan ser bien llevadas, tienen que ser realizadas de manera eficiente, ¿no? Y esto a veces se hace todo un desafío, sobre todo dentro del mundo de la banca y finanzas. Entonces, tenemos que darnos cuenta, entre otras cosas también, de la necesidad de una plataforma analítica inteligente y que de alguna manera, ¿no?, dé un mantenimiento a todo el proceso que se va a involucrar. En esta línea, nos surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo es que logramos tener esta correlación de todos los conceptos que hemos mencionado y poder salir adelante? Y básicamente lo primero que necesitamos hacer es un plan bien definido. Un plan en el cual tenemos que especificar cada una de las acciones que debemos llevar a cabo dentro de los aspectos de gobernabilidad, dentro de los aspectos de calidad y dentro de los aspectos de gestión. Pero no solamente debe ser basado en especificar qué es lo que queremos hacer, sino también aquellos resultados que debemos obtener, aquellas métricas que nos tienen que servir para poder medir si los resultados son correctos o incorrectos, y algunos otros aspectos que nos permitan justamente dirigir cada uno de estos frentes. Obviamente, esto debe ir de la mano con un conjunto de personas especializadas que evalúen, revisen y puedan notificarnos si es que hay algún, por así decirlo, alguna desviación del camino de nuestro plan. Y para eso existe los comités, ¿no? Los comités justamente van a evaluar estos resultados y nos van a dar justamente esa asesoría y esa dirección que necesitamos. Justamente más adelante vamos a hablar un poco más en detalle acerca de estos comités. Pero nada de esto podría ser tampoco llevado a cabo si no combinamos un tercer elemento que viene a ser los procedimientos. Y estos procedimientos son justamente los que nos van a marcar cada una de las pautas que necesitamos hacer. Estos procedimientos bien especificados, bien detallados, son los que nos van a decir es cómo vamos a comportarnos dentro de lo que es un marco de gobernabilidad de datos, cómo vamos a comportarnos al momento de realizar una gestión de esta gobernabilidad, y finalmente cómo vamos a evaluar tanto la calidad de los datos que estamos manejando como la calidad de la información que estamos obteniendo luego de procesarlos, ¿no? Y obviamente hacia los destinos, que en este caso son las diferentes personas que harán uso de ellos de acuerdo a la necesidad que tengan. Entonces, dentro de la organización podemos anotar las siguientes ventajas. La primera es una accesibilidad a los datos, porque vamos a poder tener pues datos de manera oportuna, que van a ser confiables y van a estar relacionados a todas las políticas que la empresa pueda tener en un determinado momento. Asimismo, vamos a asegurar que sean íntegros. Con los procedimientos que hemos establecido, vamos a poder prevenir incoherencias, vamos a poder prevenir que hayan, digamos, entre comillas, vamos a poner unos desacuerdos de la data que pueda venir de fuentes diferentes. Dicho sea de paso, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de un dato, debemos entenderlo como una misma verdad independiente de la fuente de donde proviene.
Y justamente es aquí donde tenemos que establecer las reglas para poder decir o indicar cómo es que ese dato se va a comportar, cómo lo vamos a obtener y qué valor va a contener. De la misma manera, tenemos que hacer que los datos cumplan con las demandas. Si estamos hablando de un entorno comercial, podríamos estar hablando de datos como por ejemplo, el ingreso de ventas, que posteriormente, combinado con los costos, nos pueda brindar la rentabilidad, ¿no? Digamos que un gerente de una empresa comercial o cualquier otra en la cual estén involucrados ingresos y egresos, pues, y costos, siempre va a querer saber cuál es esa rentabilidad. Y bajo una verdad única, no importa cuál sea la fuente que él consulte dentro de su organización, él debe tener un mismo dato. Adicional a eso, tenemos que ver que los datos con los cuales vamos a trabajar tienen que agregar valor. ¿Y a qué se refiere agregar valor? Se refiere justamente a establecer, que estos datos establezcan, mejor dicho, esos tipos de comunicación desde una visión global. Nuevamente, todos hablamos el mismo idioma, todos conocemos una misma verdad. Un dato representa lo mismo independiente del ambiente en el cual estemos viendo dentro de nuestra organización. Debemos también entender que hoy por hoy los datos deben ser considerados un activo de nuestra organización, ¿sí? Aquellas empresas que no lo consideran así son empresas que de alguna manera no están siguiendo una ruta adecuada sobre la gobernabilidad y sobre otros aspectos relacionados. Entonces, en esa línea, la información con la cual debemos contar, o los datos con los cuales debemos contar, deben ser confiables y de acuerdo a nuestra necesidad. Y justamente es aquí donde, para lograr todo lo antes mencionado, debemos obtener un marco metodológico. Un marco que nos dé obviamente la consistencia y la seguridad que nos van a permitir obtener datos confiables para el posible business intelligence o el posible repositorio de datos que queremos construir. Y la suma de todas estas ventajas obviamente siempre van a estar orientadas a un fin único, que va a ser la toma de decisiones estratégicas. Entonces, dentro de un modelo integrado, ¿no? Las buenas prácticas que deberían permitirnos, primero, como ya lo mencioné en algún momento, el enfoque integral y una visión de toda la corporación, bajo una sola verdad. Establecer una forma integral de acciones para la toma de decisiones y rendiciones de cuenta, es decir, que los datos nos sirvan para poder tomar una decisión de la forma más inmediata posible y obviamente poder entregar una respuesta en el momento que se necesite. Definir enfoque que combine ambos lados del comportamiento y las reglas del gobierno. No podemos hacer una gestión, un control de estos datos si no estamos llevándolos de la mano con las reglas, tanto internas como externas a nuestro negocio. Reglas internas planteadas por las políticas de nuestra organización y reglas externas que también podrían estar planteadas por el entorno que nos rodea, ¿sí? Y todo esto de la mano para establecer las reglas generales de un gobierno de datos. También debemos tomar en cuenta que otra buena práctica justamente va a ser que podamos adoptar una adecuada gestión y con proyectos delimitados, es decir, que tengan un alcance definido, que podamos ir construyendo este gran proyecto o obtener resultados de este gran proyecto poco a poco, ¿sí? Y en esa línea tenemos que separar las funciones de lo que es la parte de gobierno y de lo que es la gestión. Si bien es cierto, al inicio de esta exposición, para hablar de la importancia, hemos relacionado lo que es gobierno, gestión y calidad, también es verdad que tenemos que tomar en cuenta la manera de poder llevarlo cada uno de manera independiente, de tal manera que cada uno pueda ser monitoreado y poder obtener y pueda ser medido, ¿no? Y así, finalmente, cuando podamos verlo en su conjunto, estemos alineando decisiones, actividades y cualquier otro insumo relacionado. Dentro de este plan, o dentro del plan que se mencionó al inicio, hay un factor clave que es el plan de las comunicaciones.
Y el plan de las comunicaciones es justamente el que nos va a dejar hablar un solo idioma y nos va a dejar establecer justamente los canales que necesitamos tomar en cuenta dentro de estos proyectos para poder lograr una comunicación efectiva y obviamente resultados efectivos, ¿no? Y una vez que ya logremos poder crear nuestro gobierno de datos que conste de una adecuada calidad, que vaya de la mano con una adecuada gestión, debemos institucionalizar el proceso, debemos documentarlo, debemos colocar este documento a disposición de la organización, y es ahí donde este documento debe hacer parte de los activos de la misma, ¿no? Y obviamente solamente va a ser la punta de un iceberg en el cual poco a poco va a tener que ir madurando y madurando y madurando de acuerdo a los nuevos requerimientos que se puedan tener. Yendo un poco ya más del lado de la práctica, dentro del modelo de gobierno de datos, propiamente dicho, encontramos 9 funciones de la gestión de datos que corresponden al framework DAMA, ¿no? Este framework nos da una serie de pasos a tomar en cuenta, una serie de funciones para que podamos llevar a cabo una estrategia de manera exitosa. ¿Y qué nos dicen estas 9 funciones? Vamos a repasarlas rápidamente. Básicamente, la primera está relacionada a lo que es la arquitectura de datos, ¿no? Un diseño y un modelado en el cual podamos construir soluciones que sean de acuerdo a la necesidad y a la satisfacción del negocio. Todo lo que nosotros vayamos construyendo tiene que ser en relación al negocio. Otro de los alcances dentro de estas nuevas funciones es el almacenamiento y la operación de datos. Es decir, los datos que nosotros pongamos a disposición deben estar debidamente protegidos, debidamente disponibles, y obviamente tiene que haber un rendimiento apropiado de los mismos. La seguridad es otro factor muy importante. Tenemos que definir y controlar la confidencialidad, el acceso y la integridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada persona debe poder tener y ver los datos que le correspondan. Dentro de una organización habrán niveles en los cuales una información no puede ser la misma que otra persona vea, y por ende cada persona debe tener bien delimitado qué acceso puede tener, qué datos puede acceder, pero sobre todo tener la seguridad de que hay una integridad garantizada de estos datos. La interoperabilidad, por otro lado, también es un tema importante, porque nos va a permitir justamente hacer un control del cómo compartir estos datos y cómo consolidarlos hacia las personas que lo necesitan. La documentación y el contenido es otra de las funciones dentro de este framework llamado DAMA, el cual nos permite enfocar los datos, específicamente los no estructurados, para asegurar justamente su protección, disponibilidad y rendimiento, que son los temas que hemos hablado hace un momento. También tendremos que entender lo que es la gestión de datos maestros, es decir, poder acceder a la información desde un único punto, ¿sí? Es decir, lograr lo que decía hace un momento, una única verdad, un único conocimiento del dato, una única forma de llamarlo, sin importar desde qué fuente lo estemos consultando. El almacenamiento de datos y la inteligencia de negocios son herramientas en las cuales tenemos que tener, para hacer los datos e información, un apoyo en la toma de decisiones. Cualquier objetivo que tengamos durante la implementación de este modelo de gobierno de datos tiene que ir de la mano justamente a dar un soporte efectivo a la toma de decisiones. Adicionalmente, y ya para terminar esta parte, tenemos justo lo que son los metadatos, que es lo que nos va a contestar a preguntas como dónde, quién, cómo y cuándo vamos a definir y crear y utilizar los datos. Es decir, en qué momento debemos utilizar estos datos, quiénes deben utilizarlos, dónde deben utilizarlos, cuáles son los niveles de acceso a los cuales deben llegar a estos datos. Y finalmente, el concepto que hemos manejado desde un inicio, el de la calidad, ¿no? Que nos va a permitir brindar la capacidad de medir, evaluar, mejorar la idoneidad para el uso de los mismos. Hace un momento, cuando le mostraba los 3 aspectos básicos que debemos tomar en cuenta para lograr una buena integración entre lo que es el gobierno, la calidad y la gestión, mencioné los comités y su importancia. Revisamos esto rápidamente y básicamente estamos hablando de un mandato en el cual estos comités, entre sus principales funciones, tienen primero las estrategias,
¿no? Para encargarse de alinear las iniciativas del Business Intelligence, en este caso de la herramienta de análisis de data, para maximizar eficiencias en el uso y la calidad. Justamente, como le dije, son personas especializadas para impulsar la utilización justamente del Business Intelligence y para realizar un seguimiento a los resultados, un desempeño, y justamente, como les decía, es una mejora continua. Es decir, de acuerdo a los resultados que ellos puedan leer y obtener, van a poder haciendo mejoras a partir de la institucionalización justamente de este modelo dentro de la organización. Hablando de aspectos financieros, obviamente van a tener también la función de identificar cómo pueden monetizar estos datos. Justamente por eso son un activo de la empresa y finalmente tienen que, de alguna manera, no es algo estático, es algo dinámico, en el cual tienen que saber cómo monetizar estos datos, qué ventaja les puede dar. Debemos también ver cómo es que impulsa el desarrollo del Business Intelligence tenga un mayor éxito y valor con un menor costo, y esto se va a lograr a través de la tecnología y la mejora de los procesos. Tenemos que ver cómo se revisa y se puede aprobar los procesos de inversión con respecto a este Business Intelligence, ¿no? Los contratos, las adquisiciones que están en línea, siempre van a hacer una revisión continua para este equipo de trabajo. Y normalmente este comité siempre va a estar compuesto por líderes de las áreas, debe estar compuesto por líderes de las áreas, por gerentes especializados en tecnología, pero con conocimiento en materia, con directores de la parte de operación y otras personas inherentes a este tema en cuestión, ¿sí? Deben tener pues unas reuniones que puedan ser de 2 a 3 horas y que sean de índole mensual, entre otros, ¿no? Finalmente, hay dos aspectos que me gustaría mencionarles, y es justamente el del recurso humano y la tecnología. Y en esta línea, estos dos pilares siempre tienen que ser tomados en cuenta. Por un lado, el recurso humano, que como ya lo mencioné a través del comité, es importante contar con personal especializado que tenga un conocimiento pleno de la data, que sepa cómo poder asegurarla, que sepa cómo poder hacerla llegar a los usuarios que la necesitan, que sepan poder hacer uso de las herramientas que ahorita existen en el mercado, que tengan clara la dimensión de los datos, es decir, cómo están conformados, y sobre todo que puedan llevar una gestión adecuada de los metadatos a través de las preguntas que hace un momento realicé. Y por otro lado, nada de esto va a poder ser posible si no se hace uso de una buena tecnología, de una buena plataforma analítica, ¿no? En la cual podamos llevar a cabo una gestión de las capacidades de las versiones, es decir, poder supervisar la calidad de los datos, poder tener informes históricos con la referencia a las modificaciones de los datos que se realicen. Si un dato cambia el día de hoy, tenemos que saber quién lo cambió, cuándo lo cambió, de repente bajo qué entorno lo cambió o aplicación. Tenemos que estar claros también con la capacidad de retroceso, tenemos que tener esa habilidad de que en nuestro gobierno, en nuestro flujo de datos, poder retroceder a puntos marcados dentro del consumo de este dato, el registro de este dato, para no estar en contra de la integridad que tanto hemos hablado. Y finalmente, tenemos que, con esta tecnología, poder gestionar la metadata de tal manera que aseguremos una gobernabilidad efectiva de los datos y obviamente podamos realizar el monitoreo debido justamente en dirección a quién lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar, dónde lo va a utilizar, ¿no? Entre otras preguntas. Bien, por mi parte eso es todo. De antemano muchas gracias y le doy pase a Ernesto para que continúe con la exposición. Muchísimas gracias, Jean-Luis. Entonces, si puedes dejar de compartir para poder transicionar. Y entonces, vamos a ver rápidamente esta parte. Queremos brindarles el mayor contenido posible en esta sesión. Sabemos que 1 hora es poco tiempo, por tanto les animo a que puedan ir mandando sus preguntas en la sección de Q&A. Verán un botón que dice QA, es Questions and Answers, entonces pueden mandar ahí sus preguntas y también pueden ir usando el chat, ¿no? Cualquiera de estas dos secciones, el chat o el Q&A.
pueden ir mandando sus preguntas, que esto va a enriquecer mucho. A los demás les pido puedan regresar su micrófono en silencio. Y bueno, aquí básicamente dando el salto a esto que nos platicó Jean-Louis, vamos a ver cómo poder analizar esto. Para eso se necesita entonces una capa que se llama inteligencia de negocios o business intelligence, que son herramientas que hacen posible crear valor de los datos, ¿no? Y obviamente se incluyen conceptos como los que nos han platicado, data warehouse, tableros, reportes a la medida, lo que es el autoservicio y herramientas de descubrimiento, ¿no? Y hacemos los típicos tableros y KPIs que nos van a ayudar a tomar las decisiones. De manera muy gráfica, lo que vamos a poder lograr es precisamente una sola versión de la verdad, haciendo estos procesos necesarios para poder hacer toda la calidad de datos, modelos de cliente único y todo lo que sea necesario para que ustedes puedan confiar en sus reportes y tableros, porque no sirve de mucho tener una herramienta que simplemente se conecte y nos dé gráficas al instante, sino que debe haber una consistencia en mis atributos del negocio, mis métricas del negocio. Debe de haber una capa semántica a nivel negocio, que le llamamos a nivel business intelligence, esta capa semántica, para de ahí crear filtros, conjuntos de datos y de ahí crear tableros, aplicaciones móviles y una tecnología que les voy a mostrar que se llama Hyper Intelligence, que son tarjetas inteligentes. Y así, si tenemos tableros de marketing, de ventas, de saldos, de las sucursales, de operaciones, todo tiene que tener una coherencia y una versión de la verdad, ¿no? ¿Cómo lo hacen otras herramientas? Y por eso es que esta dupla que tenemos con Prayaga es tan poderosa. Otras herramientas en el mercado, quizás ustedes las utilizan o las conocen, como son Power BI, Tableau, Click, son muy amigables al usuario. Sin embargo, es conectarse a un extracto de datos y crear un tablero. Conectarse a un extracto de datos y crear otro tablero. Y de esta manera vamos proliferando múltiples versiones de la verdad, porque cada uno de los tableros realizados por los analistas es un extracto, un tablero, un extracto, un tablero. Y entonces no estamos abordando este estado ideal de una sola versión de la verdad, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es el camino largo? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Definitivamente. Y yo he visto empresas, en 13 años que llevo, he visto empresas que gastan millones de dólares en arreglar el problema cuando ha llegado a este punto, ¿no? Porque entonces ahora hay que estandarizar los miles de tableros, porque no hay una columna vertebral del negocio. Entonces, esta capa semántica, vaya que vale la pena. Y hay un linaje de datos. Cada que consultamos un tablero, una aplicación, cualquier reporte, podemos trazar todo perfectamente a este repositorio, esta bodega de datos en este caso de banca y finanzas, ¿no? Para que entonces tenga coherencia todo lo que estemos fabricando. Porque al final sabemos que hay personas en la empresa, hay científicos de datos, hay analistas de negocio, hay consumidores, hay la gente de sistemas y arquitectura de datos, y cada quien tiene sus necesidades, ¿no? Los científicos de datos quieren usar sus herramientas en R, en Python, los analistas quieren usar sus herramientas de BI y visualización, los consumidores pues quieren tener menos y más digerido, y la gente de IT y de sistemas quiere gobernanza, ¿no? O lo que es el gobierno de datos. Entonces, necesitamos una plataforma que pueda servir a todos estos perfiles, ¿no? Científicos de datos, analistas, consumidores y todo lo que se hizo acá de consolidar las fuentes y la limpieza y la calidad, el Master Data Management, una bodega de datos centralizada. Y entonces va una capa semántica de negocio de la herramienta de Business Intelligence, que en este caso es MicroStrategy, que nos va a dar esa funcionalidad para poder servir correctamente a todos, a todo el universo. Y entonces, de manera muy rápida, les muestro únicamente que a nivel técnico, MicroStrategy ya se conectará a este data warehouse, perdón, o lo que es una bodega de datos, en otras palabras, y entonces poder mapear todos los atributos del negocio, todas las métricas que van a ser necesarias, y entonces podemos tener literal una vista en la que consultemos todas estas tablas de toda esta consolidación que se ha hecho en esta bodega de datos, que es la mejor práctica y es el camino largo, pero vale la pena hacerlo para entonces tener un modelo lógico del negocio, de los clientes, de las regiones, de las jerarquías de tiempo,
todo esto no lo va a hacer un analista de negocio, ¿no? Lo hace un arquitecto, pero para eso estamos nosotros. Y entonces ya poder presentar una capa en la que va a poder haber atributos, por ejemplo, el atributo de los clientes, el atributo de las regiones, de las zonas, los atributos de productos, las métricas del negocio que vamos a estar utilizando, ¿no? Y en MicroStrategy tú puedes darle clic a cualquier objeto y ver todos los tableros, aplicaciones móviles, reportes que están apuntando esa métrica. De manera que si yo edito la fórmula, esta métrica básica, y ahora la multiplicara por 2, por alguna razón, los 20,000 o 30,000 reportes que ya estén usando esta métrica van a heredar el cambio. Y eso es precisamente de lo que se trata un gobierno de datos. Si no vamos a truncar al usuario la facilidad de crear dashboards con un simple paradigma de drag and drop, ¿no? Eso es importante. Una vez que ya se creó esta capa semántica, el usuario final o analista quiere una herramienta bonita, que pueda hacer drag and drop, que pueda generar gráficas e insights, ¿verdad? Que también, si es factible, pueda cruzar de repente un archivo externo, un Excel, un CSV, porque tampoco vamos a truncar eso completamente. A veces hay que cruzar un Excel con la meta, por ejemplo, pero que sea el menor porcentaje y que el mayor porcentaje venga de esta capa semántica que está creada de todo este trabajo de gobierno de datos. Y entonces, si el usuario simplemente se dedica a estar analizando, por ejemplo, la utilidad, vamos a pensar, y la va a analizar por trimestre y la va a analizar por categorías, entonces vamos a poder estar generando tableros de manera muy fácil con todas estas capacidades y con datos que confiamos. Y eso es algo que no tiene precio, que confiemos en el dato, porque al final vamos a publicar estos tableros, ¿verdad? Vamos a publicar estos tableros para su consumo y los usuarios los van a consultar en Mac, en PC, en tabletas de Android, de iPad, en teléfonos iOS, Android, y van a estar haciendo un drill down. Si aquí están viendo que hay un problema en valores o en la banca y van a ir al siguiente nivel de detalle y entonces van a querer estar colaborando y van a querer estar compartiendo y tener hilos de discusión, pero si todo esto no tiene una base de gobernabilidad, es humo en el aire, simplemente, ¿no? Y para terminar mi participación, solamente mostrarles un nuevo paradigma que hemos implementado con MicroStrategy, que se llama tarjetas inteligentes, ¿ok? Y esto es un plugin que se puede instalar en Chrome, en Edge, en Outlook, con una app en aplicaciones móviles. ¿Y qué significa esto? Ya incluso no tienes que consultar dashboards. Si a mí me llega un correo, oye, ¿me podrías informar el estatus de estos productos? Ahorro, crédito, y además, ¿sabes qué pasó con estas sucursales? Entonces ahora yo puedo pasar el mouse por encima y ver una tarjeta que me está dando la información que yo necesito, ¿no? En este caso, por producto o por sucursal, ¿no? Y todo esto se alimenta, igual que de los tableros, de esta capa semántica que creamos de gobernabilidad. Incluso yo le puedo dar clic aquí, enviar un correo a la persona, tomar una acción o darle clic aquí a los detalles, y este botón de detalles me va a llevar a un tablero, ¿verdad? A un tablero en donde yo ya voy a poder consultar el típico dashboard y consultar todos los hallazgos a los que yo tengo que llegar, pero ya empezamos desde un nuevo paradigma que se llama las tarjetas hiperinteligentes. Que esto queríamos dejarles este mensaje muy claro. Solo MicroStrategy en todo el ecosistema de herramientas de BI tiene esta solución. Espero que les haya gustado esta parte. Y entonces ahora, si Magali, podemos proyectar la diapositiva de la dinámica grupal. La dinámica grupal es muy sencilla. Simplemente yo voy a disparar una pequeña encuesta de una sola pregunta, ¿no? Entonces, ahora la voy a disparar y lo único que van a tener que contestar ustedes es alguna de las 5 opciones que se les va a presentar. Eso es todo. Y vamos a hacer un ejercicio aquí muy rápido. Listo. Acabo de lanzar la encuesta y vamos a ir viendo aquí en tiempo real. Yo les voy a ir comunicando qué es lo que está contestando cada quien. Entonces, si me ayudan, por favor, seguramente salió allí una ventanita, un pop-up, y entonces ustedes van a poder estar, ya veo que ya están contestando, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el factor clave en cuanto a gobernabilidad, gestión y calidad de datos? Las opciones, la que lleva ahorita más votos es, hay un empate, conocer los objetivos estratégicos de la empresa,
realizar una adecuada planificación de gobierno de datos. Bueno, ya se están moviendo. Ahora la principal es conocer los objetivos estratégicos de la empresa con un 43%. Ya estamos al 53% de la votación de los asistentes y sigue ganando la opción de conocer los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Ok? En segundo lugar, está ganando obtener datos de fuentes adecuadas, conocidas y de buena reputación. Bueno, ya nomás me faltan poquitos participantes, si me pueden ayudar, ya para ir cerrando la decisión. Perfecto, bueno, prácticamente está cerrando esto, Ricardo, y el número 1 es conocer los objetivos estratégicos de la empresa, con 69%. El número 2 con 15% es obtener datos de fuentes adecuadas, conocidas y de buena reputación. Y en tercer lugar hay un empate de realizar una adecuada planificación de gobierno de datos y lograr obtener una alta madurez en los procesos. Nadie seleccionó utilizar tecnología de punta como soporte de gobierno de datos y la calidad. Estos son los resultados, se los estaré mandando, pero aquí voy a entonces pasar la batuta a la siguiente sección. Gracias, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Para compartir mi pantalla, por favor. A ver. Perfecto. Bien. Perdón. Bien. Muchas gracias por su participación. Justo esta encuesta que se ha hecho me sirve como base para lo que viene en esta última parte de la charla, que es conversar con nuestros invitados especiales. Y rápidamente los voy a presentar. Iván nos acompaña desde Colombia. Iván tiene mucha experiencia en todo el mundo, en todo el tema de la analítica, todo el tema de inteligencia y negocios. Hace muchos años trabajando en empresas tanto del Estado como entidades privadas. Sí, también tiene mucha experiencia en el tema de gobierno de datos, es docente actualmente de un curso, de cursos de gobierno de datos dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, es nuestro primer invitado, tiene, como les dije, mucha experiencia en el mundo de la analítica y sobre todo en la parte de gobierno de datos. Malena, nos acompaña Malena también, que ella trabaja como jefa de inteligencia y negocios en Profuturo AFP, tiene más de 18 años de experiencia en toda la parte comercial, estratégica y diseño organizacional. Es un perfil, como se dan cuenta, técnico y funcional, que es lo interesante de este mundo de la analítica. Y nos acompaña Jimmy, a quien tengo el gusto de conocer hace muchos años. Él es actualmente el director del Centro de Información de Scotiabank, es el responsable, como ven ahí, de toda la gestión de la información, de la estabilidad, todo el tema de los datos. Entonces, es muy conocedor del tema de datos. Él ha estado trabajando, o de la mejora en el tema de los datos. Él ha trabajado tanto en entidades bancarias, en entidades educativas, y tiene mucha experiencia en el mundo de la analítica y en el mundo de la gobernabilidad y de la integración de la información, de la integración de los datos. Me permito empezar con Iván, que nos está acompañando, basado en las respuestas, ¿no?, que nos han dado nuestros asistentes. Iván, ¿qué te parece esa primera respuesta que nos dijeron, o esa respuesta que nos han dado basado en que el punto clave son los objetivos estratégicos de la empresa? ¿Estamos bien o crees que hay algo más importante a atacar por ahí? ¿Qué nos dices? Iván, Estás en silencio, Iván. En silencio, sí. Perdón, sí, siempre Listo. se olvida uno activar el micrófono. Bueno, les decía que muchas gracias por la invitación, que desde Colombia pues es un placer poder acompañarlos con esto. Gracias. Y pues, aunque obviamente los objetivos estratégicos de la empresa siempre hay que tenerlos en consideración en todos los procesos, pues porque es la guía, es el norte que nos tiene que orientar todas las labores. Pues yo, si hubiese habido una última opción que dijera todas las anteriores, casi que me iría por esas, porque no podemos despreciar ni los objetivos estratégicos, ni entonces, pues, hacer una planificación adecuada del gobierno de datos. La tecnología y herramientas, pues, sobresalientes como MicroStrategy en general, pues, nos van a ayudar mucho a lograr el gobierno de datos, pues, porque a punta de, pues, a procesos mucho más manuales y sin apoyo de tecnología va a ser muy difícil. Tenemos que buscar mejorarle el nivel de madurez de la organización y, pues, por supuesto, ir buscando que tengamos cada vez fuentes más adecuadas y conocidas, pues, y con una versión única de la verdad y todos los conceptos que hemos dicho acá. Entonces,
Para lograr gobierno se necesita una integralidad de cosas, ¿sí? Se necesita la participación de diferentes actores, desde la más alta gerencia. Ojo, ese es un factor que he visto fallar en muchas de nuestras consultorías en gobierno de datos, que la alta dirección no se involucra, no hacen esos comités estratégicos, no se reúnen ni una vez al mes ni nunca, ¿sí? Para dar apoyo a todo ese programa de gobierno de datos. Es un programa, no es un proyecto. Cuando una empresa se monta en el bus del gobierno de datos, es para, ojalá el resto de vida, no es un proyecto por 6 meses, porque entonces luego esos 6 meses se va a desbaratar y se va a caer todo. Las empresas deben tomar esto como un programa, y en ese programa deben de estar involucrados diferentes aspectos, como la tecnología, como la estrategia, como los roles, como la participación de diferentes personas del negocio. Esto no se le puede endilgar la responsabilidad solo al área de tecnología, sino que se debe lograr la participación de muchos frentes de la organización. Y reforzar también el que sin gobierno de datos no hay transformación digital. Muchas empresas queremos hacer y nos lanzamos de una a hacer BI, a hacer analítica, modelos predictivos avanzados, etcétera, pero no nos gusta o no queremos hacer el trabajo previo de sanear nuestros datos y de gobernar sobre ellos. Entonces, pues esa sería mi apreciación sobre la encuesta y mi aporte. Pues no nos olvidemos de la alta gerencia y de que esto es una cosa integral que requiere de diferentes frentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Tenía una última consulta para ti, luego pasamos con Jimmy y con Malena. Y una pregunta que nos pasaron por aquí, por el chat. ¿Y cuál es la importancia o cómo intervienen los analistas, la gente del área de analítica, cómo intervienen los científicos de datos dentro de este tema de gobierno de datos? ¿Cómo consideras tú la importancia? Sí, o sea, pues precisamente para que los científicos de datos puedan hacer bien su labor, entonces ellos van a saber mucho de machine learning, de técnicas pues que conocemos como aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, y entonces saben de redes neuronales, saben mucho lenguaje de programación Python, etcétera. Pero, por ejemplo, está más que comprobado que los científicos de datos buena parte de su tiempo lo tienen que dedicar es precisamente a organizar los datos, a pelear con los datos, a asear con los datos. Se estima que el 70% del tiempo un científico de datos se va en estas otras labores, pues, de organizar los datos y de tratar de asear los datos para poder hacer bien sus labores analíticas, ¿sí? De hecho, cuando Harvard Business Review dijo hace años, por allá como en el 2012, que los científicos de datos eran la profesión más sexy del mundo, unos años después se retractó y dijo que no era ni tan sexy, porque el trabajo de científico de datos buena parte del tiempo se iba era peleando con los datos. Entonces, pues si la organización tuviese una data mucho más clara, organizada, con una versión única de la verdad, que no esté llena de nulos, de outliers, de cosas inconsistentes, donde entonces haciendo un trabajo de gobierno en el que tengamos indicadores de calidad de datos e indicadores de gobierno, y con toda una estrategia bien planteada de gobierno de datos, pues entonces la labor de los científicos de datos sería mucho más efectiva y le darían más aporte a la organización. Muchísimas gracias, Iván. Creo que quedó clarísimo la importancia de que esto no es solo un tema tecnológico, ¿no? Es un tema completo a nivel organizativo. Muchísimas gracias, Iván. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahora también quiero preguntarle a Malena y a Jimmy tal vez algunas cosas que son parte del gobierno de datos, pero tal vez del tema interno, de la calidad, de la gestión de la información, ¿no? Quería empezar por Malena. ¿Cómo estás, Malena? Quería preguntarte, tú como responsable de hace tantos años o de varios años trabajando en este tipo de soluciones o del mundo de la analítica, ¿cómo crees cuáles son los principales desafíos que debemos tener dentro del área de analítica para lograr que los usuarios realmente utilicen este tipo de soluciones, este tipo de implementaciones que hacemos, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que están muy acostumbradas a trabajar en Excel, no quieren salir de Excel, pero tú, como tu experiencia trabajando en este mundo de la analítica de los datos, ¿cuáles son los desafíos que has encontrado? ¿Cómo has logrado que las personas ingresen más, analicen más la información, trabajen más con todo lo que se le da dentro de la analítica, como que ustedes le dan dentro de la AFP, ¿no?
Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Gracias, Ricardo y Magali, por la invitación. Sí, yo quería comentar respecto a eso que definitivamente hay que generar, hay que generar confianza en el usuario, ¿no? Primero, en la integridad de la información y justamente mostrarle la ventaja de manejar los datos de alguna manera, de manera centralizada, te va a generar valor al usuario, ¿no? No solamente, digamos, tiene la ventaja de tener una visión mucho más integral del negocio, porque muchas veces nos piden una información, pero el área ve la información desde su punto de vista de su óptica, ¿no? Pero un área analítica le permite de alguna manera enriquecer y contrastar información con diversas otras variables de negocio que se generan. Entonces, creo que en este sentido hemos podido sumar mucho a la organización y brindándole todas las herramientas además para que el usuario, el analista de negocio, el usuario en este caso, pueda utilizar la información, pero ya más, no pierda tiempo en procesar, ¿no? en conseguir información, no vaya más análisis y vaya realmente encontrar la utilidad de estas herramientas que le van a permitir mismos procesando, ¿no? y consolidando esa información. Entonces, creo que sí, definitivamente hemos logrado esto a través de las herramientas, a través de la strategy, y hemos logrado que los usuarios se acostumbren, vean además el beneficio de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? comparándolo con la reportería clásica, digamos, que antes se manejaba, y pueden realmente encontrar un valor agregado en cómo se les usa la información y también ir más allá. Perfecto, Malena, muchas gracias. Jimmy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería hacerte a ti también una pregunta. Bueno, ¿cómo hacen ustedes cuando empiezas ya a trabajar en Scotia con un banco tan grande, con tantas organizaciones y tantas divisiones dentro del Perú? ¿Cómo manejan ustedes, cómo manejas la gestión de los datos, ¿no? Con tantos sistemas, con tantas fuentes diversas, con tanta información? ¿Cómo están avanzando con todo el tema de la gestión de los datos? No sé si nos puedes guiar un poquito por ahí para conocer un poco en la dimensión de la todas las industria. herramientas, la información, pero ya... ¿Perdón? Creo que era un audio atrasado, Ricardo. Sí. Perdóname. Nada, buenas noches con todos y igual nuevamente agradecerle a Praia y a MicroStrategy por este conversatorio. Escuchaba todo, digamos, la encuesta incluso y ahora tu pregunta, y creo que la palabra clave es entender que las personas que trabajamos en datos tenemos una gran responsabilidad, ¿ya? Y de repente esa es la palabra en la que quiero enmarcar un poquito la respuesta a tu pregunta. Efectivamente, los bancos tienen muchísima información. Las corporaciones, digamos, cuando ya son multiinstitucionales y manejan diferentes sabores, digamos, la volumetría de información se multiplica. Entonces, por eso es que quería utilizar la palabra responsabilidad. ¿Y a dónde quiero llegar? Yo creo que lo más importante hoy por hoy de gestionar datos tiene que ver con poder saber que no necesariamente, y eso lo vamos a escuchar muy seguido, sobre todo en la parte del negocio, en esa lucha constante que a veces tiene el negocio con las áreas o con los equipos de datos, tiene que ver con la velocidad, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es concluir que no necesariamente la velocidad a veces va de la mano con la responsabilidad de los que manejamos datos. Entonces, creo que debemos llegar a entender que mientras manejes datos, creo que lo más importante es que tú puedas identificar qué tan responsable eres de los datos que manejas. Y en eso efectivamente entra el tema de governance, entra el tema de una plataforma. Me encantó que en la encuesta nadie mencionara plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma debería ser casi invisible a la metodología. Pero lo que sí es una obligación de nosotros
es tener la plataforma que se haga invisible, pero que al mismo tiempo nos asegure tener pues todo el linaje y todos los impactos de la información que se maneja, ¿no? Yo creo que mientras más grande igual ahora en Scotiabank, la responsabilidad va más por el lado de poder comunicar a los diferentes frentes, a los empleados, a las jefaturas, a los líderes, poder comunicar la importancia que tiene de hacer bien las cosas, ¿no? Quizás en banca es más notorio que si no hacemos bien las cosas, hasta podemos estar con problemas penales y judiciales, Correcto, porque claro. evidentemente nuestra responsabilidad es más fuerte. Estamos hablando de información, de lavado de activos, o sea, ya no estamos hablando solamente de un tema Perú, estamos hablando de temas internacionales. Entonces, Así es. creo que somos muy responsables de lo que hacemos, pero también es importante que hagamos ese match, ¿no? De poder comunicar adecuadamente a todos los frentes la importancia de hacer bien las cosas, no solamente de hacerlas rápido, no solamente, como dice, podríamos sacar, yendo al ejemplo que mencionaron durante la exposición, hasta una campaña comercial, podríamos sacarla muy rápido y de repente somos los primeros en llegar al mercado con la campaña comercial, pero a los 3 meses los responsables de esa campaña podrían estar fuera de la empresa por un tema de responsabilidad. Entonces, creo que lo más importante, y creo que es en todos los sectores, es si vamos a trabajar con los datos, entender la responsabilidad de trabajar con el dato, ¿no? Y claro, no nos toca una parte sencilla, nos toca la parte invisible y dura, que es un poco enfrentarnos a culturas que ya están por años en las empresas, ¿no? O sea, culturas pero así lo hemos hecho siempre y probablemente no lo vamos a cambiar, ¿no? De repente ese es un poco el mensaje que nosotros como responsables de datos tenemos que comenzar a calar, ¿no? Comunicar el objetivo, hacer digamos, dimensionar adecuadamente los grandes beneficios que se van a tener si existe una cultura de datos y finalmente poder hacer entender que la empresa tiene que sobrevivir en el tiempo. Las personas vamos a pasar, pero tenemos que dejar un legado dentro de la empresa y hoy los responsables de datos tienen que dejar un legado de datos, ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Jimmy, muchas gracias, Malena, por sus comentarios. Creo que han sido, bueno, Iván también al inicio, que han sido muy interesantes. Bueno, ahora pasamos en los minutos que tenemos a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Ahí hemos estado viendo que han habido algunas preguntas en el chat. Yo hice una de ellas a Iván, aproveché que la había leído rapidito y la encontré. Y aquí encontré otras preguntitas, ¿sí? Que si me permiten, las voy haciendo. Por ejemplo, una para ti, Ernesto. ¿Cuál es, cuál es lo más importante? Una pregunta de Marta. ¿Cuál es la más importante ventaja competitiva que tú ves de MicroStrategy frente a Power BI y Tableau? Sí, claro que sí. Gracias, Ricardo. De nada. Son excelentes herramientas de autoservicio, Power BI, Tableau, y la respuesta es la gran comunidad y lealtad, ¿no?, de los usuarios. Sin embargo, sí están muy enfocadas a hágalo usted mismo rápido y publíquelo, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la principal diferencia, porque en MicroStrategy, si bien también tenemos un modelo de autoservicio prácticamente igual, con el mismo número de visualizaciones y amabilidad, nuestro paradigma va más enfocado a usar datos gobernados, ¿no? Entonces, podríamos ver podemos ver a MicroStrategy en este sentido como un Power BI o un Tableau, pero gobernado, ¿no? Y tener esa certeza del dato. Y estamos dispuestos a brindar workshops y también presentaciones personalizadas para mostrar las diferencias más puntuales y verán que realmente es muy similar en su capa final del usuario. Y yo diría lo de Hyperintelligence, que también veo otra preguntita ahí de Sí, Marta. correcto. Lo de Hyperintelligence es un diferenciador clave que no tienen Power BI ni Tableau, ¿no? Y entonces es un producto patentado por MicroStrategy. Y para contestar brevemente tu pregunta, Marta, te puedo dar por ahora precios de lista. Obviamente ahí podríamos hablar de un descuento ya que sepamos el caso. Un usuario de Hyper está en $19 mensuales, un usuario de Hyperintelligence, ¿no?
con un licenciamiento de tipo renta. Todos aquellos usuarios que crean contenido, aproximadamente $68 mensuales, y un arquitecto en MicroStrategy cuesta como $140 mensuales. Entonces, vamos a decir que es un arquitecto que te alcanza hasta para 2,000 usuarios, entonces son $140 mensuales de ese. Vamos a decir 5 desarrolladores o 10 que generan el contenido de las tarjetas, cada uno $69 al mes, y estas personas que las consumen, $19 al mes. Y de ahí podemos hacer varios escenarios, ¿no? Entonces te invitamos a que ahora que te enviamos la grabación podamos tener una presentación más personalizada, y son precios de lista. Obviamente falta el descuento y de acuerdo al escenario que estemos analizando. Muchas gracias, Ernesto. Perfecto. Aquí otra pregunta. A ver, ¿qué nivel jerárquico requiere tener el área encargada de la gobernabilidad? Esa es una pregunta de Maribel. No sé, alguno de ustedes, de repente Jimmy, Malena, ¿alguno se anima a contestar cuál creen que debe tener el nivel jerárquico dentro del área encargada de la gobernabilidad? Ay, Malena, bueno, a ver, tomo la palabra entonces, Por Ricardo. favor. A mí me gusta mucho esa pregunta porque he estado encargado de datos en todos los niveles, a nivel de directorio, abajo de tecnología y también abajo de un área de negocio. Correcto. Y yo creo que lo más importante, más que el nivel jerárquico, es que se pueda alinear el nivel jerárquico con la cultura de datos de la misma empresa. O sea, si la empresa requiere de un alto nivel jerárquico porque la empresa se comporta en base a la jerarquía, creo que sí es importante que el oficial de datos o el responsable de datos esté muy arriba, porque digamos la cultura de la empresa responde a ese comportamiento. Correcto. Si es una empresa más bien un poco más dinámica, flexible, es muy probable que no esté tan arriba la posición, porque igual, digamos, la cultura de datos se va a mover alrededor de lo que se defina a nivel de datos, ¿no? Entonces, va a ser bien relativo, va a depender un poco de la misma cultura de la empresa, ¿no? De la cultura tanto empresarial como la cultura de datos. Correcto. Muchísimas gracias, Jimmy, por tu pregunta. Aquí hay una última consulta que es, ¿cuál es el alcance del versionamiento en los desarrollos con MicroStrategy? Ernesto, creo que también va para ti. Sí, claro, hay varios mecanismos, ¿no? Realmente tiene muchas herramientas para poder estar migrando nuevos desarrollos desde un ambiente de pruebas hacia uno de producción. Hay una herramienta que se llama Object Manager, que es tan simple como arrastrar y soltar elementos. Puedes crear folders dentro de un proyecto de MicroStrategy y copiar backups. Puedes hacer muchos respaldos. Entonces, ahí nos apoya bastante, ¿no? Y en el caso del versionamiento de dimensiones que van cambiando en el tiempo a nivel base de datos, ahí sí tendría que ser ya un mecanismo más del modelo de datos, pero creo que la parte que yo expliqué es clave. Ahí solamente quisiera, para apuntalar todas estas respuestas que he dado, darle un segundo a Rebeca, que tenía un comentario. Por favor. Claro que sí. Para todas estas preguntas en el que estamos buscando el posicionamiento que debería de tener una persona en gobierno de datos, una persona que es un científico de datos, nosotros podemos ofrecerles una sesión en donde tenemos toda una metodología de cómo convertimos a las empresas en empresas realmente inteligentes. Obviamente este ofertamiento es sin ningún costo. Tenemos casos de éxito muy grandes en México, en más de 20 países de Latinoamérica, en cómo si consigues un foro adecuado, donde está el líder técnico, un CIO, está un director general, está key players de negocio, y podemos explicar cuál es toda la estrategia que ellos tienen para el año. Nosotros podemos ayudarles a hacer un plan definido paso por paso de cuáles los niveles hasta que se conviertan en una empresa automatizada, una empresa cognitiva y una empresa inteligente. Nosotros estaremos enviando toda esta presentación para hacerles este ofertamiento y tener una sesión personalizada en su rol e industria. Muchas gracias, Ernesto. Sigamos, Ricardo. Perfecto. Bueno, voy a dejar ahora, hubiera querido tener un poco más de tiempo para también apoyar un poco con las respuestas, tal vez la misma de MicroStrategy que conozco de bastante tiempo, pero bueno, sabemos que el tiempo es corto y quería ya darle la posta a Magali para que les comente sobre este próximo taller, porque obviamente el tema de gobernabilidad no es que alcance en una hora, ¿no? Es un tema más amplio, más grande, ya
con las conversaciones que tuvimos vimos que no hay transformación digital sin gobernabilidad. Y eso es algo muy importante tener en consideración. Entonces, le dejo la posta a Magali para que unos segunditos les comente esto. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. A Iván, a Jimmy, a Malena. Por favor, Magali, te paso. Dejo, si quieres, yo la pantalla acá para que tú solo puedas hablar, sin ningún problema. Sí. Sí, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todo el equipo. Sí, efectivamente, este tema pues tiene para mucho más y es por eso que vamos a trabajar un taller próximamente cuyo título es Sin gobernabilidad no hay transformación digital. Este taller tiene una particularidad que no solamente va a tener un enfoque meramente conceptual, sino también práctico. Y la parte práctica la vamos a hacer con MicroStrategy. Ustedes van a poder vivir un poco los beneficios de tener esto, trabajar este tema de gobernabilidad. Y esto no solamente es un tema de aprender o un tema teórico, es un tema vivencial. Entonces, vamos a trabajar al interno con el equipo de MicroStrategy, con el equipo de Prayaga, y estamos ya por sacar este taller y esperamos que todos los que nos han acompañado el día de hoy pues también puedan participar de este taller y puedan de una manera vivencial pues beneficiarse y posteriormente aplicar todos estos temas en sus empresas, y encantados, como dice Rebeca, de acompañarlos en toda esta travesía de poder encontrar el mejor camino de ofrecer los beneficios para la empresa y obviamente trabajar sobre la experiencia del cliente, tan importante también en el tema de transformación digital. Bien, sin más preámbulo, les agradecemos a todos, ¿verdad, equipo? Rebeca, Ricardo, Ernesto, Enrique, nuestros invitados especiales, Jimmy, Iván, Malena. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y esperamos estar en contacto con ustedes para seguir viendo cómo aportar en sus negocios. Gracias. Muchas gracias.